buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Veamos Radio, yo soy José Lauren, quiero darte la bienvenida a este espacio que hacemos justamente para ti, donde te presentamos temas de todo tipo, pero temas de interés, temas que sean ligeros de comprender, pero pues que también te pases una tarde agradable, donde aprendamos juntos, te diviertas y sobre todo puedas llevar a tu casa o a tu vida diaria la información que te estamos presentando. Te recuerdo que tenemos programas martes y miércoles en Veamos Radio para que nos escuches, lo compartas, le des like a la página y lo compartas en tu muro, y si te gusta lo que te estamos presentando, pues que nos recomiendes. Estaría muy padre de tu parte que nos presentaras con tus amigos y les dijeras que aquí hay un espacio donde estamos explicando o hablando de cosas un poco más interesantes y sí, temas que te pueden ayudar a tu vida familiar y a tu vida laboral en todos los aspectos. En México está pasando algo muy interesante. México ha perdido los 4 pilares en los que una persona basa normalmente su desarrollo. ¿Cuáles son estos 4 pilares? Pues son la religión, la política, los maestros y la familia. ¿A qué me refiero? Una persona hasta hace algunos pocos años veía a un político o a un policía, un agente de tránsito, como una persona de respeto. Se suponía que estaban ahí para cuidarte. Yo recuerdo que mis papás me decían que si un día me perdía, buscara a un policía y que ellos me iban a ayudar. No sé si te ha pasado, pero ahora vemos que pasa un policía o el ejército y la sensación de tranquilidad incluso desaparece. A eso me refiero con que cayó el pilar de la política, de las figuras de autoridad pública que han caído completamente. Respecto a la religión, pues bueno, creo que es más fácil de explicar con tantos temas de abuso, de pederastia, de lavado de dinero. En esta ocasión tenemos 2 papas, uno es emérito, el otro está en funciones, pero tenía muchos siglos que no veíamos que un papa renunciaba. Poco a poco empezamos a ver que la figura de la religión, en todas las religiones, no nada más en la católica, hablando en todas las religiones en general, las figuras de, pues no sé, por ejemplo en el caso de los judíos encontramos que hay algunos grupos que son más violentos que otros. En el caso de los árabes, pues bueno, están íntimamente relacionados con el terrorismo, cosa que no es así. El Islam busca la paz, pero como siempre pues tenemos personas que van justamente hacia el otro lado y utilizan la religión para pues desatar la violencia. También tenemos otro pilar que es los maestros. Los maestros en México, su lucha estará bien o mal, yo no soy quien para juzgar porque no soy maestro. Sin embargo, los niños y los jóvenes en general se dan cuenta de que por una huelga no hay clases. De hecho, sabemos que en el país, en la parte del sur, no va a haber inscripciones para el ciclo escolar 2016-2017 y las clases que ya se perdieron pues no se van a recuperar. El año escolar siguiente está temblando, no sabemos si vaya a haber o no. Y bueno, también vemos que hay maestros de carrera. Esos maestros, no sé si te acuerdas que viste la película de Cantinflas o películas donde nos mostraban que los maestros eran personas muy dedicadas a su profesión, eran maestros de vocación. Y ahora encontramos pues que hay maestros que han heredado la plaza, muchos que no se preparan, muchos que simplemente van y cobran, que no tienen ningún interés de dar clases. Yo me acuerdo de un profesor de la secundaria que era patética su clase, no quiero decir su nombre porque me daría mucha pena por él, pero era mi maestro de geografía y pues no hacía nada. Llegaba al salón, pasaba lista y en esa lista y en llevar su termo y servir el café se le iba media hora y lo único que recuerdo que decía eran: hagan las actividades que vienen en el libro. Era todo lo que decía. Ponía su cara de malo pues para que pues, al fin chavitos de secundaria pues le tuviéramos miedo y no hiciéramos nada. Y por último tenemos la institución de la familia. Los papás en esta generación no nada más se divorcian más, sino que ahora es un problema que los hijos sean reconocidos por sus padres. Sabemos que la paternidad en este momento es una opción en el Distrito Federal, donde erróneamente están poniendo al aborto como un método anticonceptivo, cuando pues por supuesto que desde mi punto de vista el aborto no es una opción. Yo soy antiaborcionista, es mi punto de vista, no pretendo que tú creas lo mismo que yo. Y bueno, también vemos que los papás y las mamás trabajan todo el día, están empeñados en sus carreras con el propósito de sacar adelante a sus hijos, no los juzgo, pero también encontramos que los fines de semana muchos de ellos pues delegan la autoridad o el cuidado hacia las abuelas y las abuelas se convierten en niñeras y eso ha generado pues una serie de conflictos en la siguiente generación que ya está creciendo, por ejemplo con los famosos niños. Y si seguimos buscando encontramos pues que los jóvenes ya no tienen esperanza propiamente en que Dios les va a hacer un milagro, ahora esperan que la ciencia
ciencia sea la que resuelva o la que descubra determinadas sustancias o procedimientos que hagan que pues el cáncer o el SIDA o todas esas enfermedades tan terribles sean cosa del pasado. Pero de hecho, cuando hay algún problema, ya las personas no buscan en la iglesia o en un grupo religioso, van con un médico y poco a poco el concepto de Dios o de divinidad pues va quedando un poco alejado. Yo no soy quien para opinar, esto es simplemente lo que veo que está sucediendo. Y pues encontramos en muchos de los lugares, en muchos jóvenes que no tienen una figura de identidad. Parecería que en México no hay esperanza, no hay futuro, con una población cada día más ignorante. Incluso los jóvenes graduados de las distintas carreras pues se están convirtiendo en técnicos, ya no son propiamente ingenieros o licenciados, simplemente se les da un manual de cómo resolver las cosas y con esto están evitando que los jóvenes piensen. Me refiero a que la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas, y si no tenemos la capacidad de resolver problemas pues tampoco tenemos la posibilidad de generar soluciones o de ser creativos o de poder inventar un nuevo procedimiento. México está, desde mi punto de vista, en uno de los momentos más tristes y cruciales de la historia. Si me permites hacer un paralelismo, un ejemplo un poquito más visual de lo que está pasando, supongamos que estamos en un momento donde a un jovencito le acaban de decir que sus papás acaban de morir. Se encuentra frente a un mundo que no le ofrece esperanza ni soluciones. Simplemente este jovencito ve un mundo donde tendrá que enfrentar los peores problemas y siempre estará solo. Así podríamos ver la vida. Tengo que hablar en este momento de algo que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar los problemas que nos muestra la vida. Mira, cuando a una persona se le muere un hijo, tengo entendido, y gracias a Dios nunca lo he experimentado, pero dicen que ese es el dolor más grande, cuando un padre pierde a un hijo porque se le muere. En ese momento, el padre que acaba de experimentar ese terrible dolor no tiene la capacidad de superarlo. Entonces, lo único que le queda es superarse a sí mismo. El hombre a quien le dan la noticia de que su hijo murió, en ese momento también parte de su corazón muere y tiene la opción de brincar o de superarse a sí mismo y hacerse una nueva persona. Y en ese momento, aunque el dolor siempre permanecerá y aunque a lo mejor el corazón siempre estará llorando, se dará cuenta que fue un proceso, una etapa y que va a seguir adelante. No es algo que sea de la noche a la mañana, pero es una capacidad que tenemos, la resiliencia, para poder funcionar. Lo mismo pasa cuando hay un divorcio. De momento podrías pensar que se nos acabó el mundo, pero pues sigues adelante. La vida te da la oportunidad de volver a continuar o de recuperar tu vida, o como quieras llamarlo. Hay personas que no tienen esa capacidad, que deciden simplemente vencerse, y es algo muy triste que no se puede juzgar. La verdad es que hay momentos donde la vida nos pone unos trancazos que nadie podría superar, pero con mucha paciencia, con mucho llorar, con perdonar, podemos acceder a esta capacidad de resiliencia. Y tengo la esperanza de que esto sea lo que está pasando en México. No tenemos por ningún lado soluciones, desde los más bajos niveles del gobierno hasta lo más alto. Vemos que el sistema no nada más ha perdido toda credibilidad, sino que además todos los mexicanos suponemos que, sin importar quién llegue al poder, las cosas siempre estarán peor. Suponemos que los maestros y la reforma educativa nunca nos van a resolver los problemas de educación. Un jovencito, cuando ve que sus papás se divorcian, sabe que es definitivo. Y lo mismo puede pasar en cuestiones religiosas. Hay personas que se llevan decepciones tan grandes, que deciden tomar otros caminos, y cada quien sabe cómo resuelve esos casos. Sin embargo, este panorama que podría ser tan duro, tan triste, es una muy buena noticia para México, porque si decidimos salir adelante y si decidimos ser resilientes, entonces este es el momento ideal para que México salga adelante. ¿Por qué? Pues porque no hay nada, y donde no hay nada puede haber todo. México está pasando por un momento de quiebre, de crisis, y esto implica que podemos edificar de una manera diferente el resto de la historia de nuestro país. Parecería que soy muy idealista, o parecería que te estoy platicando un cuento de hadas, pero es factible. Ponte a ver, y todos conocemos a una persona que ha sufrido mucho, y de la noche a la mañana parecería que se va a hundir y que nunca va a salir adelante, pero poco a poco esto empieza a suceder. México se siente vacío. México, los mexicanos sentimos que no hay
hay esperanza, que en este momento el panorama es oscuro, gris, pero también es posible que nosotros decidamos que las cosas sean diferentes. ¿Cómo? No lo sé. Nunca hay un camino trazado para salir adelante, pero si tú has brincado y si tú has descubierto que puedes salir adelante, lo mismo puede suceder como país. Es por eso que en este momento por todos lados vemos violencia, crimen, el narco, los asesinatos. Las cosas no podrían estar peor. Bueno, tristemente pueden todavía estar peor y peor y peor. Pero lo único que estamos encontrando es que nos estamos echando un clavado en el vacío existencial, nos estamos dando cuenta que no tenemos de dónde agarrarnos, y eso puede ser una gran noticia porque entonces podemos empezar a crecer y superarnos a nosotros mismos. El concepto de que los mexicanos estamos viviendo bajo de un opal con nuestro sombrero y tapados con un zarape, pues aunque todavía muchas personas en el mundo creen ese erróneo estereotipo, también es cierto que en México, por lo menos en el extranjero, está empezando a tener una nueva manera de vernos. Saben que somos muy trabajadores. De hecho, uno de los países que más trabaja es México. La cantidad de horas que trabajan en Europa está muy por abajo del número de horas que trabajamos los mexicanos, y esto está generando una conciencia. Necesitamos ser conscientes de lo que está pasando. México necesita tener conciencia. ¿Y cómo vamos a encontrar esa conciencia? Bueno, la conciencia no va a llegar así como un rayo de luz y va a despertar a nuestro país. Va a empezar a despertar poco a poco. Y sin importar si eres soltero, casado, viudo, divorciado, arrejuntado, tú estás en un lugar que influyes a muchas personas a tu alrededor. Pueden ser tus compañeros de trabajo, de escuela, o tus compañeros con los que juegas fútbol. Y el conocimiento que hayas adquirido o la conciencia que estés despertando, compártela. Muchas personas necesitan nada más un empujón para darse cuenta que están dormidos y que necesitan descubrir nuevas cosas. Este es un tema que creo que es muy reflexivo. Aquí en Veamos Radio estamos tratando siempre de compartirte este tipo de temas, porque sabemos que aunque nuestra trinchera es muy chiquita y a lo mejor no nos escuchan los miles de personas como pueden escuchar a Televisa, sabemos que las personas que invierten un ratito de su tiempo para escucharnos son personas que están comprometidas consigo mismos, con México, con su familia, y que necesitan compartir y que necesitan desarrollar todas las capacidades que tienen como persona. Así que en México en este momento estamos enfrentando un vacío existencial, no hay en quién confiar. Eso es muy bueno, porque quizás sea el momento de que voltemos nuestros ojos a nuestro interior y descubramos que la solución no está ni en los maestros, ni en los religiosos, ni en la familia. La solución estará en cada uno de nosotros, que decidiremos ser resilientes y hacer que nuestro país llegue a ser lo que antes era. Es bien importante recordar que cuando llegaron los españoles aquí a América, descubrieron, si es que se le puede decir así, descubrieron a nuestro país, a la gran Tenochtitlan. Se dieron cuenta que esta ciudad tenía edificios mucho más altos que todos los que pudiera haber en Europa. La organización era, pues, a lo mejor cruel, viéndola desde Europa, pero en realidad era una organización pues muy progresista, llena de luz, de esperanza, de posibilidades de crecimiento. Había comida para todos, había sistemas de educación para todos gratuito, cosa que no se había visto y nunca se vio hasta después de muchos siglos. Nuestro país era un lugar de donde emanaba conocimiento, sabiduría, ciencia. Nuestro país era grande y curiosamente lo que más nos robaron fue la identidad como país. Yo te quiero pedir que recuerdes o que investigues qué era México, qué significaba en aquel entonces ser mexicano, porque quiero decirte que nos conquistaron los españoles porque traían armas de fuego, pero en realidad el conocimiento, la luz, la sabiduría que había en esta parte del continente o del mundo era muchísimo más grande, éramos mucho más civilizados que los europeos, nada más que ellos eran violentos y traían armas. Nosotros, bueno, nuestros antiguos mexicanos eran hombres de ciencia, hombres de progreso, que no estaban pensando en arrebatarle nada a nadie, simplemente estaban buscando lo mejor para cada una de las personas que habitaban en este inmenso país. La historia hay que conocerla, te invito a que la conozcas porque sí, efectivamente, había sacrificios humanos y había muchas cosas, pero no era con la maldad de hacerlo, era con un propósito que me gustaría que tú y yo conociéramos algún día. Por supuesto no estoy a favor de ello, pero no éramos tan crueles como los escritos suponen que éramos. México necesita despertar, México necesita
necesita encontrarse consigo mismo, necesitamos ejercer la resiliencia y yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones, los jóvenes, sean quienes estén logrando el verdadero cambio en nuestro país. Yo estoy muy emocionado porque donde no hay nada, puede haberlo todo. Y este es el momento en que México debe de tomar el lugar que le corresponde. Esto fue todo por hoy. Gracias por haber escuchado Veamos Radio. Yo soy José Lauren. Te pido que compartas el programa, que nos recomiendes, que le des like en la página, que nos sigas cada 8 días. Muchas gracias. Es cuanto.